no han habido buenas noticias definitivamente. Tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona y cerca de 107 afectados por un accidente ocurrido en la vía férrea, en la ruta Cusco-Machu Picchu. El maquinista Roberto Cárdenas lamentablemente dejó de existir debido a este choque y aquí hay que determinar responsabilidades y evitar que esto vuelva a ocurrir, porque además de la afectación a las vidas humanas, también tenemos, por supuesto, una repercusión negativa en lo que es el tema del turismo y la llegada de visitantes a Cusco. Joana Castro y Carlos Villarreal con ustedes. ¿Cómo estás, Joana? ¿Qué tal? A ver, nosotros llegamos como todos los días con los ánimos de poder informarlos. Lamentablemente esto es algo que ha marcado desde ayer, lo que ha sucedido en Cusco, que preocupa además porque le hacíamos esta pregunta al gobernador, le hacíamos la pregunta también a las personas cerca del lugar del accidente sobre este choque frontal de dos trenes en el kilómetro 98 en el sector de Pampacagua, donde lamentablemente ha fallecido Roberto Cárdenas, que es maquinista de la empresa Inca Rail. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en la comunicación? ¿Por qué, si uno de los trenes tenía que esperar, continuó su recorrido y se dio este impacto frontal? Pero más temprano también conversábamos aquí en la rotativa del aire con el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo. Él ha detallado que según su información son 7 personas, 107 las personas que han recibido atención médica en distintas clínicas privadas tras este choque en la ruta Cusco-Machu Picchu, un accidente además que ocasionó la muerte del maquinista, repetimos, Roberto Cárdenas, y ha señalado que un paciente permanece en el Hospital Regional del Cusco por posibles complicaciones en la columna. Claro, y consideró que tras el accidente se debe aplicar la ley y evaluar una posible resolución o cancelación del contrato de concesión de la vía férrea hacia Machu Picchu. Recordemos las declaraciones del gobernador regional de Cusco aquí en la rotativa del aire, más temprano. Si tiene que tener sanciones, sanciones tendrá. Si se tiene que dejar de tener esta concesión, si así lo dice la norma, así deberá ser. Y que sanciones tiene que haber. No puede ser posible que esto se pase por agua fría o veamos cómo efectivamente la ley muchas veces ha sido comprada. Bueno, el gobernador Salcedo sostuvo que Machu Picchu está siendo afectado por intereses económicos y que el servicio de transporte no brinda las condiciones óptimas al visitante, pero evitó dar nombres de quienes estarían detrás. Siento que acá nos ha ganado quienes efectivamente tienen el poder, pero ese poder mediante la billetera. Así que en ese sentido, Machu Picchu es un mercado. Machu Picchu no está conservado. Machu Picchu está poco a poco por eso, destruyéndose. Para usted, ¿quién es el responsable? Todos los que efectivamente se benefician de Machu Picchu. ¿Podría ser más específico? Ahí tienes claramente establecido. Quisiera que lo diga usted, por favor. Acá lo que tenemos es aquellos que se benefician directamente de cómo efectivamente les beneficia todo lo que produce Machu Picchu. Bueno, Salcedo dijo que el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público es por tanto, mencionó que FETRANSA debe verificar cómo se trabaja la concesión de los rieles. FETRANSA es la encargada justamente de esta concesión de las vías. Criticó las condiciones de los servicios, denunció la precariedad de elementos como cinturones de seguridad y soportes de madera que han causado pues contusiones y hasta fracturas en los pasajeros. Bueno, y más temprano también aquí en la rotativa conversamos con Cleto Quispe, él es presidente del sector de Pampacagua, donde ocurrió el accidente. Señaló que el impacto se produjo en una curva, explicó muy bien en realidad cómo es esta zona. Dijo que es una curva con escasa visibilidad debido a la presencia de una roca de gran tamaño que impidió que los maquinistas se vieran entre sí, más allá de la información que ellos tenían que haber recibido para saber quién continuaba en el recorrido. Escuchamos. El impacto ha sido justo en una curva ha sido que no se visualizan entre los dos máquinas que estaban subiendo o bajando, ¿no? El más perjudicado para que no se visualizaba era una roca grande, justamente donde hay una roca han impactado las dos máquinas. Quispe explicó que tras el accidente los propios pasajeros
los residentes de la zona, personal de serenazgo y guías oficiales colaboraron en las labores de rescate y auxilio de las personas heridas. Es la única forma de llegar en tren o vagón, que no podemos utilizar rápido las ambulancias, no. Por eso, ¿qué Entonces, se hizo para más, retirar a los heridos? Entre ellos, porque hay muy poca gente que vivimos en ese lugar, hay un serenazgo, hay una señorita, hay unos jóvenes que nos ha ayudado a retirar, ¿no? Hay tanto los que estaban conscientes donde que ha chocado, los pasajeros, entre ellos se ayudaron. Bueno, Cleto Quispe enfatizó que este tipo de accidentes, no tiene precedentes, no ha ocurrido antes en la zona, no ha ocurrido mucho menos en este punto, que digamos es el punto más complejo, en una curva, como señalaba él, con una gran roca que impedía la visibilidad entre los maquinistas. Recordamos, kilómetro 94 de la vía Cusco-Machu Picchu. Entonces, es realmente también lamentable escuchar cómo algunas personas, incluso pasajeros, ¿no?, de los trenes que tenían algún tipo de conocimiento de primeros auxilios, cogieron bolsas de basura, empezaron a colocar hielo y empezaron a dar los primeros signos o señales de ayuda. Entre ellos, media hora hasta que lograron realmente ayudarlos. Claro, hielo que se colocaba pues en las zonas corporales donde había contusiones, ¿cierto?, para bajar las mismas. Pero esto tiene que investigarse, señores. Esto no puede ocurrir nunca más, ¿cierto? Aquí había una descoordinación, evidentemente, porque esta es una zona donde hay un paso angosto. El tren que llega primero espera que el otro pase, pero aquí ha habido, evidentemente, una falla en la comunicación. No hay otra, ¿cierto? No hay otra explicación lógica. Y esto ha causado el choque. Nuestras condolencias reiteradas a la familia del maquinista fallecido. Y ojalá por el bien de estas personas, los turistas, por el bien de Cusco, que esta situación no se vuelva a repetir. Y quienes son responsables paguen las consecuencias, señores. Eso es lo que tiene que pasar.